Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en su programa Seguridad Ciudadana. Recordarles que estamos hablando aquí con Denise de reinserción social y todos estos etiquetamientos que se generan por parte de la sociedad y además cómo ir generando nuevas alternativas para evitar que se saturen los centros penitenciarios o que la gente cuando salga de ellos pueda tener una actividad productiva o que nosotros mismos como sociedad confiemos en el Estado en que hizo bien su trabajo de, digamos, poder darle un tratamiento a una persona para que cuando salga a la vida normal, como se conoce, pueda ser una persona productiva, pero además debemos de confiar en que estas personas efectivamente tienen la capacidad de reinsertarse, tienen la capacidad de regresar a generar una vida productiva y ya no dedicarse al tema de la delincuencia. Denny, platicábamos antes en el segundo bloque, ya al final, de la privatización de los centros penitenciarios. A mí me parece una propuesta que es interesante porque primero ya no lo manejaría el Estado, segundo serían particulares y esta persona podría no solamente trabajar, sino además seguir siendo productivo, porque uno de los problemas de cuando una persona va al centro de reinserción social es que deja de ser una persona productiva. Ya no puede seguir produciendo dinero que pueda dejar en casa para su mamá, para su papá, para sus hermanos, para sus hijos. En algunos casos hay personas que son sostén de la familia y dejan en el abandono a la esposa y a los hijos o a los hermanos o a quien tengan que mantener. Es un esquema interesante porque podrían trabajar dentro del centro de reinserción social. Habría que cuidar mucho el tema de los derechos humanos, pero al final, fíjate, si tú tienes una persona que estuvo trabajando 4 o 5 años en una empresa dentro del centro de reinserción social, en un modelo de privatización, tendrías tú mucho más certeza de que es una persona que puede ser readaptable a una sociedad, que puede volver a convivir dentro de una oficina o que puede volver a convivir dentro de una empresa o un trabajo, porque a veces yo creo que esa parte como que nos da miedo, porque se hablan tantos mitos de los centros de reinserción social, hablamos de que es una escuela del crimen, ¿no? Que entraron con primaria y salieron con doctorado en el crimen, ¿no? Y que han evolucionado y que ahora conocen más técnicas y que ahora son más violentos y que son menos humanos. En fin, se hablan muchas cosas de ese tipo de situaciones que además como sociedad sí nos dan miedo. ¿Me explico? Porque pues si tú conoces a una persona que salió de la cárcel y te lo presentan y, hola Dani, mira, yo acabo de salir de San Miguel, dices, ¿no? Pues no vas a tener la confianza, ¿no? Si estás en una fiesta, pues es mejor como que no me platico tanto con él o no agarro tanto la fiesta como para que me pueda quedar dormida y este cuate me robe la cartera o, en fin, muchas cosas. Digamos que, no sé si sean un mito o no, pero al final, con todo este etiquetamiento que generamos como sociedad, se dan. Con eso tendrás tú mucho mayor certeza de que una persona efectivamente puede volver a ser productiva, porque esa es otra, ¿no? A ver, tú dices, le abriría la puerta de mi casa a una persona para hacer un trabajo de carpintería, de albañilería, de plomería, que sé que viene de un centro de reinserción social. A lo mejor ahí le enseñaron a ser plomero, pero Denny, ¿tú estarías dispuesta a abrir la puerta de tu casa para que una persona que estuvo ahí entre a hacer un trabajo a tu casa? Yo creo que sí, porque creo que si no comenzamos a accionar desde nosotros, no podemos como dar ese ejemplo, solamente todo lo que yo hubiera dicho sería como en vano, porque no estaría como dando el ejemplo de que realmente se puede lograr, ¿no? Y realmente confiar en esa persona. Si nosotros no comenzamos a brindar esa confianza, pues entonces yo creo que como que también nadie lo va a hacer. Es difícil, sí, pero supongo que no es imposible. Y tampoco, pues yo creo que lo que se busca aquí es ayudar a las personas, no seguirlas afectando. Creo que también en ese caso de los trabajos me parecería una buena idea en el que el propio, por ejemplo, en el caso de que no se privaticen o se privaticen, la persona que esté encargada de que también permita y les dé accesibilidad a esas personas de poder encontrar un trabajo y de darles un seguimiento después de la prisión, de tenerlas en un trabajo fijo en el que se desarrollen y entonces seguir viendo cuál es su desarrollo, si van bien, si yo le abro las puertas de mi casa a alguien para, no sé, ser un albañil o hasta, por ejemplo, a mujeres que sean, no sé,
que hagan el aseo o que ayuden con otras cosas, que sean profesoras, no sé. O gerente de una empresa, por supuesto. Exactamente. Cualquier oficio o profesión que quieran ejercer y darles un seguimiento, seguir apoyando a ese tipo de personas para que realmente puedan readaptarse y puedan seguir. O sea, no es solamente de ya saliste de prisión, ya sabes trabajar o ya te di estudios, sale adelante, ¿no? Sino como darles un seguimiento después de eso, y creo que eso sí sería muy bueno, y entonces sí habría productividad y en cierta parte habría como que comenzaríamos con un poco más de confianza de la gente para que lo acepten, y así sería un poco más fácil a decir, ¿sabes qué? Salí, que ellos mismos se presenten, salí del reclusorio y vengo a pedirte trabajo. Creo que si el Estado o quien esté encargado va de la mano con ese recluso, pues creo que sería mucho más fácil el abrirle puertas. ¿Tú estarías de acuerdo en eliminar la carta de antecedentes no penales? Porque además, mira, dice el 18 constitucional que estamos en un modelo de reinserción social, que en el centro penitenciario se le tiene que dar salud, educación, trabajo y capacitación para el trabajo. Pero cuando sales, tienes una carta de antecedentes no penales, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? Ya salí. Bueno, pues a ver, quiero poner un Uber, ¿no? Y voy y me dicen, tu carta de antecedentes no penales. No, pues es que no la tengo. Te estoy hablando de un trabajo básico, que genera ingresos, que es un microempresario si tú quieres, pero que no lo puedes poner porque no traes una carta de antecedentes no penales, ¿no? O vas a una institución educativa, tienes una licenciatura y dices, oye, yo quiero dar clase acá. Sí, pero necesito una carta de antecedentes no penales. No la tienes. O vas a una empresa de marketing, o vas a cualquier otra empresa y te piden una carta de antecedentes o para ser servidor público, ¿no? No puedes ser servidor público porque no tienes esa carta de antecedentes no penales que te limita y que te cierra muchas partes. Entonces parece un poco incongruente entre tener en la Constitución que es un modelo de reinserción social y luego penas muy altas y luego una carta de antecedentes penales que te va cerrando y te va limitando una posible o una verdadera reinserción. ¿Tú estás de acuerdo en eliminar esa carta de antecedentes no penales? Sí, me parecería bien que a lo mejor sí tener, no sé, cierta base de datos en donde nosotros sabemos que, no sé, qué fue el delito que cometió, pero no como tal tachar a la persona de delincuente, de que cometiste esto y te voy a dar una carta de antecedentes no penales. Y creo que, o sea, sí sería bueno la eliminación y que pues en las empresas o las escuelas también pues eliminen como requisito. Obviamente sería muy bueno porque entonces así sí podríamos ayudar a que esta gente acepte y diga, ok, entonces también sería como una parte de que la gente va a decir, bueno, sí quiero readaptarme a la sociedad, porque muchas veces dicen, pues con esta carta me la van a pedir en el trabajo, en la escuela, y pues ya no voy a poder hacer nada. Entonces creo que también esa es la parte en que ellos deciden no hacerlo y echarse para atrás y decir, ¿sabes qué? No, y voy a seguir mejor con lo mío. Entonces creo que esa es una parte también bien importante que se debe de quitar para que entonces ya la persona comience a integrarse y ella, o sea, esa persona también lo acepte. Fíjate, es que somos un país medio chistoso, ¿no? Porque para que te den una licencia para manejar no necesitas acreditar que sabes manejar, ¿no? Vas a un examen teórico, no haces un examen práctico, pasas tu examen teórico con 6 y ya, y te dan una licencia para conducir cuando no has acreditado que sabes conducir. Y algunos personajes de nuestras autoridades, de repente cuando están acusados de desvío de recursos o de alguna conducta delictiva, que no sabemos si la cometieron o no, de repente se convierten en legisladores y tienen fuero, y no porque les interese legislar y no porque les interese crear nuevas leyes mucho más justas para nuestro país, sino porque quieren tener fuero para que no puedan ser detenidas y procesadas por N cantidad de delitos, y entonces ellos sí tienen el derecho de protegerse, pero por otro lado, cuando una persona comete un error, o cuando una persona por alguna necesidad económica, de salud, mental o por lo que quieras, comete una conducta delictiva, entonces ellos no tienen derecho a regresar a la sociedad porque ya te estoy etiquetando, ya te estoy poniendo una carta de antecedentes penales que te va a dificultar
poder regresar a la sociedad y ser nuevamente una persona productiva. Entonces, somos un país medio chistoso, ¿no? Cuando nos conviene, somos de una forma A, pero cuando no nos conviene, evolucionamos y viramos hacia una forma B. Entonces, definitivamente que es un tema interesante porque además se tendrá que discutir en los próximos años todo este tipo de cosas, todos estos temas que estamos estudiando en la universidad y que a ustedes les empiezan a generar una gran cantidad de inquietudes de cómo ir mejorando todo este tipo de situaciones. Son cosas que tendrán que estar en la agenda pública los próximos años para saber qué vamos a hacer con este modelo, sí, cómo vamos a incorporar. En el siguiente bloque les voy a platicar de un ejemplo que a mí me parece muy interesante, que es un amigo mío que le apostó por crear una empresa con gente que en apariencia no podría ser una gente productiva por las cuestiones físicas que tienen, pero bueno, ahorita les platico un poquito más de este tema. Vamos al corte. Vamos a regresar ya con el último bloque, ¿verdad? Vamos al último bloque, se está yendo bien rápido el programa, ya ni cuenta me di, Deni, ya vamos a acabar. Recordarles nada más que estamos en Facebook como Radio Cleu, en Instagram nos encuentran en Cleu Universidad y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Radio Cleu. Vamos al corte, regresamos al último bloque, Deni, para ir concluyendo ya con este tema de reinserción social. Radio Cleu, tu punto de encuentro.